Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 17 al 29. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor, así que además de asesinar, estás robando. Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras. Se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 50 y el responsorio es: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que tus ojos era malo. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 43 al 48.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro del Primero de Reyes y seguimos la historia que empezamos ayer con la escena, después de la escena donde la reina Jezabel, esposa del rey Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria, manda matar a Nabot para que su esposo Ahab, el rey, tome posesión de la viña que él quiere, que está a un lado de su palacio. Y nos dimos cuenta de que Ahab en realidad no es malicioso, pero es un rey muy, muy débil, que a cuesta de esto, la reina Jezabel pues se aprovecha de ser la esposa de ella para no solamente hacer injusticias y también crímenes como el de Nabot, al crear toda esta escena para culpar a Nabot con falsos testigos. Y ahora, en la lectura de hoy, vienen las consecuencias de esos hechos. Y dos lecciones se nos dan en esta lectura. Una es de que todas nuestras acciones tienen consecuencias, y hoy veremos las consecuencias tanto de la debilidad de Ahab y también de la malicia y la violencia de la reina Jezabel. También podemos sacar otra lección, ¿no? De que tanto el hombre como la mujer en posiciones de poder y autoridad tienen y viven la tentación del abuso de ese poder, de esa influencia. Así que aquí, ante un rey muy débil como es Ahab, es la reina Jezabel la que mueve por detrás de él toda esta injusticia y también esta criminalidad. Dice la lectura de hoy: después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Ayer en la lectura es ahí donde termina cuando la reina Jezabel le dice a Ahab que puede ir y tomar posesión de la tierra de Nabot, puesto que Nabot ya ha muerto, ya no existe. Y es ahí donde la lectura de hoy comienza, y a donde Dios manda a Elías, el profeta, para que le diga ahora la sentencia que Dios pasará por el crimen que han cometido contra Nabot. Esto dice el Señor, dice Elías: así que además de asesinar, estás robando. Así que Dios aquí hace culpable a Ahab, aunque no fue Ahab quien creó todo el trama para matar a Nabot, pero porque cerró los ojos a la injusticia y a la violencia de su mujer Jezabel, pues también Dios lo hace responsable, y a últimas, él siendo el rey, él es el responsable de todo cuanto pasa bajo su reinado. Así que Ahab no se puede excusar de que él no sabía o de que su esposa fue quien tramó todo esto, puesto que él es responsable. Y a últimas también será responsable de su debilidad. Dile también, dice Dios por medio del profeta Isaías: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot,
los perros lamerán también tu propia sangre. Y en el segundo libro de Reyes, pues ahí se nos cuenta cómo Ahab muere en una batalla y después su cuerpo es dejado, o la sangre que él deja en su carroza, pues es lamida por los perros precisamente en este campo que tomó de Nabot después de que su esposa Jezabel lo mandó matar. Ahab le dijo a Elías: has vuelto a encontrarme, enemigo mío. Ahab no parece tener buena amistad con Elías, pero peor es la amistad que Jezabel tiene con Elías, puesto que Jezabel aún busca matar a Elías, porque Elías mandó matar a los sacerdotes de Baal cuando no pudieron hacer batalla contra el Dios de Israel en ese holocausto que prepararon, y fue solamente la respuesta de Dios que consumió ese holocausto cuando el Baal, el dios de Jezabel, no pudo hacer nada. Le respondió Elías a Ahab: sí, te he vuelto a encontrar porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu prosperidad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa, y por casa se refiere a la descendencia de Ahab. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. ¿Cuál es el pecado que lo acusa a Dios a Ahab? El pecado es de que permitió que la reina Jezabel introdujera el culto a los Baales, o sea, a los dioses de los cananitas, puesto que Jezabel es cananita. No es israelita, no es judía ella. Así que cuando viene y se casa con Ahab, introduce la religión cananita. Y como Ahab es un rey muy débil, pues prácticamente se deja dominar por ella. Pero a últimas, Dios lo hace responsable porque no toma riendas de su liderazgo, de su responsabilidad como guía del pueblo de Dios. A los hijos de Ahab dice: que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Así que también contra la esposa Dios manda sentencia por su malicia, por su violencia y criminalidad. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel. Así que esto en la lectura está entre paréntesis como una explicación del por qué Dios pasa esta sentencia sobre Ahab, que a último lo hace responsable de su debilidad como rey al permitir que Jezabel actúe de esta manera despiadadamente. Dice: cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Ese rasgarse las vestiduras es un símbolo de duelo, y lo cual es muy interesante. Mencioné al principio de que Ahab no era un hombre, un rey malicioso, pero sí muy débil, ¿no? Y reconoce, por ejemplo, cuando Nabot rechazó la oferta que Ahab le hacía, a últimas Ahab tuvo que respetar la ley que le impedía que tomara la tierra de Nabot a fuerzas, ¿no? A últimas él respeta, aunque haciendo berrinches, ¿no? Así que por lo menos Ahab no tiene esa malicia de Jezabel y tiene cierto respeto a la ley. Y aquí vemos también
de que a últimas tiene una cierta sensibilidad de conciencia, puesto que reconoce su pecado y da muestras de su arrepentimiento. Recordamos también, por ejemplo, la escena cuando el profeta Natán le descubre el pecado a David, cuando toma la esposa de otro y manda matar al esposo de esta misma mujer, ¿no? Y también cuando el profeta le descubre este pecado a David, pues también David, ya su pecado queda al descubierto, se rasga las vestiduras también y va y se sienta en una esquina de su casa sobre ceniza, símbolo de arrepentimiento. Y es aquí lo que también el rey Ahab está haciendo. Así que por lo menos tiene una sensibilidad de conciencia y que se hace responsable de lo suyo, ¿no? Y se arrepiente. Y esto Dios lo toma como algo positivo, dice. Y se puso un vestido de sayal y ayunó, se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Ahora viene la reacción de Jesús ante estas muestras de arrepentimiento de Ahab. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Así que por lo menos Dios cambia la sentencia y mientras él viva, lo que Dios ha decidido no se llevará a cabo, ¿no? Por lo menos, como mencioné al principio de esta lectura, hay dos lecciones que se pueden tomar. Una es de que toda acción tiene consecuencias, ¿no? Y aquí es lo que vemos explícitamente, las consecuencias tanto de Ahab por su condición de ser un rey muy débil y que permite que la malicia y la violencia de Jezabel haga de las suyas prácticamente con su autoridad, ¿no? Así que la primera es de que toda acción tiene consecuencias. La segunda lección que podemos sacar es de cómo Ahab responde, de que la compasión y misericordia de Dios siempre está accesible, siempre y cuando nosotros respondamos a la iniciativa, al llamado de Dios a la conversión, ¿no? Y este es otro de los temas que están presentes particularmente en cómo Ahab responde a la condenación de Dios sobre sus acciones y las de Jezabel, ¿no? Particularmente para nosotros como hijos e hijas de Dios, discípulos de Jesucristo, pues es el arrepentimiento, es la conversión, la puerta por la cual todos tenemos que pasar, y que ese perdón, esa misericordia de Dios siempre está accesible para todo aquella que lo quiera, que lo desee. Termina la lectura diciendo: entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa, o sea, a su descendencia. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es la continuación del Sermón de la Montaña y particularmente dentro del sermón, después de que Jesús dice de que Él no viene para abolir la ley, sino para llevarla a la plenitud, para perfeccionarla. Y después de esas palabras, Jesús da 6 ejemplos de lo que nos da a entender cómo por perfeccionar y llevar a la plenitud la ley. Y aquí tenemos el último de estos ejemplos que nos da para darnos a entender qué es lo que se entiende por llevar a la perfección o a la plenitud la ley. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? En realidad no hay un mandamiento o una enseñanza que ponga estas dos cosas juntas, ¿no? Amar a tu prójimo y odiar al enemigo.
Amar a tu prójimo, sí, pero no hay una enseñanza conectada con el amor al prójimo y el odio al enemigo. Y aquí por enemigo se entiende a aquellos que no son del pueblo de Israel, pero que el sentido del enemigo cambiará mucho en Cristo, ¿no? Un cristiano, según la mentalidad de Cristo y todos aquellos que se identifican con Cristo, un cristiano no puede tener enemigos. O sea, alguien puede quizás rechazarnos, odiarnos, pero eso es por parte de X persona. Pero de nosotros, si es que buscamos identificarnos con Jesús y la visión del reino, un cristiano no puede tener enemigos. Esto sería una contradicción tanto de Cristo como lo que significa ser discípulo de Cristo. Dice, yo en cambio, así que Jesús cita esta enseñanza, o también por prójimo. ¿Qué es lo que se entiende amar a tu prójimo? Por prójimo, en el Antiguo Testamento se refería a aquellos que eran parte del pueblo de Dios, no necesariamente aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Así que por prójimo en el Antiguo Testamento se refería a los otros hermanos dentro del pueblo de Israel, pero Cristo le da una nueva interpretación a quién es mi prójimo. Por ejemplo, leemos la parábola del buen samaritano, donde el prójimo va más allá de la raza, de la cultura o de un pueblo, un solo pueblo. Para Jesús el prójimo es toda aquella persona que Dios pone en nuestras vidas y que va más allá de la sangre, de la cultura, de la lengua, ¿no? Dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y ahora viene la antítesis de Jesús, o sea, lo que Jesús contribuye a esta enseñanza. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, o sea, aquellos que nos ven a nosotros como enemigos. No es que el cristiano puede, repito, para que un cristiano tenga enemigo es una contradicción de esa identidad. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Una enseñanza, nuevamente, como la de ayer, muy difícil de aceptar e identificarnos con ella y después implementarla, ¿no? La mayoría de nosotros escuchamos esto de amar al enemigo y nos repugna la idea. Parte de esta repugnación que tenemos a esta enseñanza de Jesús es con la palabra amar, ¿no? Y en el griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, tiene una diversidad de palabras para hablar de diferentes tipos de amor. Y la palabra en griego, en el Nuevo Testamento, que es más común cuando habla del amor, es la palabra ágape. Y este tipo de amor ágape es un tipo de amor muy peculiar, muy diferente a como nosotros lo entendemos en nuestras culturas, ¿no? Porque cuando hablamos de amor, casi siempre también hablamos de cierta sentimentalidad, cierta cercanía, cariño, intimidad, confianza, que no necesariamente son parte del tipo de amor ágape, ¿no? El tipo de amor ágape tiene la singularidad que es el tipo de amor que nace en Dios. Y porque nace en Dios y es desbordado sobre toda la creación, sobre buenos y malos, pues entonces tiene la capacidad de despertar en nosotros para corresponder a este tipo de amor que nace en Dios y que cuando uno despierta esta realidad de que somos amados a pesar de nosotros mismos, entonces despierta el deseo de hacer con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que detrás de este mandamiento de amar a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, está un ideal. ¿Y cuál es ideal? El ideal es el amor de Dios. Y el amor de Dios es imparcial. O sea, de que no juzga
y que no pregunta quién es el receptor de este amor. Y por eso nos dice varias veces Jesús en los evangelios de que la forma en que Dios ama es como la luz del sol que cae sobre los buenos y los malos. O como la lluvia, que el amor de Dios es como la lluvia que cae sobre los buenos y los malos. Y esto también a primeras es repugnante de pensar de que Dios ame de la misma manera a un santo que a un homicida, que a un también un ratero, por ejemplo, o tú piensa en el peor criminal o en el peor pecador, ¿no? De que Dios derrame su mismo amor sobre el bueno y sobre el más malo. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser justo? De que Dios pueda amarme a mí y amar a aquel pecador borracho que nunca pone pie en la iglesia. Y sí, esto es lo que Jesús nos dice. El amor de Dios, el amor ágape de Dios, no pregunta quién es el receptor, quién es quien recibe este amor. No pregunta si es digno o no es digno. La diferencia está en cómo ese amor es recibido y correspondido. Es ahí lo que hace la diferencia. Dios derrama su amor sobre el bueno y sobre el malo. Porque Dios quiere el bien para todos, tanto para el bueno como para el malo. Pero la diferencia en cómo ese amor está en cómo es recibido y cómo es correspondido. Aquellos que lo reciben y responden a esta iniciativa de Dios, entonces son aquellos que se identifican con lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Él. Los que rechazan este amor, los que le dan la espalda, entonces son los que ponen resistencia, son los que le dan la espalda a Dios. Pero la iniciativa de Dios es de amar a todos, de la misma manera. Esto es el principio de esta enseñanza de Jesús. Que nuevamente desde el punto de vista de Dios, Dios nunca pregunta quién es la otra persona a quien Dios ama, quien recibe ese amor, puesto que Dios igualmente ama al uno como al otro, al bueno como al malo, al más distinguido como al más despreciable, pero la gran diferencia es cómo ese amor tiene una respuesta, una recepción en el que lo recibe. Ahora, para nosotros que escuchamos este mandamiento, lo más radical es de que Jesús nos pone el ideal de Dios. Jesús quiere que seamos como Dios, de que amemos igual que Él, no preguntando que si X persona es digna o no es digna de mi amor. Puesto que Dios no pregunta que si es digno o indigno, Dios ama igualmente al uno como al otro. Y Jesús nos dice que de esa manera tenemos que amar. Ahora, otra singularidad del amor ágape es de que no exige una respuesta. O sea, de que en otros tipos de amor como el amor eros o el amor filos, hay una expectativa de correspondencia, que si no soy correspondido, ese amor morirá. Pero en el amor ágape, porque tiene su fuente, tiene su comienzo en Dios, pues entonces este tipo de amor se da porque aquel que lo da tiene la capacidad y el deseo de darlo, porque busca solamente una cosa, el bien de la persona amada. Que Dios busca solamente nuestro bien, del bueno y del malo, ¿no? Y que es cuando uno recibe este amor, lo acepta, se regocija y corresponde. Entonces, ese corresponder no lo esperaba, no lo exigía, pero qué lindo que soy correspondido. Entonces ya ese corresponder es un acto de gracia, es un acto de gratitud y se recibe como tal. Pues igualmente cuando Dios nos ama y nosotros le correspondemos, no es porque necesariamente Dios lo espera, pero qué lindo que le correspondamos, qué lindo que
nos damos cuenta de que a pesar de nosotros somos amados, somos aceptados por Dios, ¿no? Y ese corresponderle es un don que le regresamos a Dios en pura gratitud, ¿no? Y esta es la esencia del cristianismo, que al responder a la iniciativa de Dios, entonces todo es gracia. Es el mensaje que los místicos del cristianismo nos dejan en sus escritos, de que todo es gracia y que la actitud fundamental del cristiano debe de ser la gratitud. Al reconocer la iniciativa de Dios que nos ama, que nos salva a pesar de nosotros mismos. Así que esta es la base fundamental de este mandamiento de Jesús, el ejemplo de Dios que ama igual al uno como al otro, al pecador como al santo, y que hace caer su gracia como la lluvia del sol y como la luz, no como la lluvia de los cielos y como la luz del sol. Y cierra este evangelio diciendo: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Ya en el principio de estas enseñanzas, Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, dice que si no somos mejores que los fariseos, que expresaban la perfección de su religiosidad solamente en cosas externas y no la transformación del corazón, que es la fuente de las intenciones y motivaciones nuestras, no seremos dignos de ser parte del reino de Dios. Así que Jesús nos llama a ir a la fuente donde salen todas nuestras motivaciones, al corazón, puesto que es lo que Dios quiere transformar por medio de su gracia. Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, nos dice Jesús. Vaya enseñanza. Si esta enseñanza no nos reta, no nos sacude, pues entonces, ¿qué tipo de discípulos seremos? ¿Qué tipo de cristianos seremos? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.